Estudiantes, muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestras clases y nos toca abordar este tema referido a esta categoría gramatical llamada el sustantivo. Muy bien, dicho esto, vamos a iniciar. Muy bien, vamos a decir primeramente qué es el sustantivo. El sustantivo es una categoría gramatical variable, ¿no? Categoría gramatical variable. Quiere decir que presenta accidentes gramaticales, ¿no? Y de inventario abierto, ¿ya? Designa los seres reales o irreales de la naturaleza. Dentro de los seres reales vamos a ver a las personas, animales, cosas, ¿no? Son aquellos que podemos percibir mediante nuestros sentidos, o los irreales, aquellos que son creados por nuestra mente, o aquellos que son dependientes, ¿no?, de un ser, ¿ya? Por ello es que también el sustantivo es de significado independiente, es una categoría gramatical autónoma, tiene significado propio, ¿no? ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no?, nosotros vemos un ser real, por ejemplo, un caballo, ¿no? Existe, lo podemos percibir por nuestros sentidos. Y un sustantivo irreal vendría a ser el Pegaso, ¿no?, que es un caballo con alas. Sabemos que esto así es un personaje creado en la mitología griega, ¿no? Entonces vemos, ¿no?, ser real y un ser irreal, ¿ya? Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver los 4 criterios de estudio del sustantivo. Vamos a empezar con el primer criterio, el criterio semántico, ¿ya? Ojo, recuerden, semántico se asocia al significado, ¿no? Entonces aquí en este criterio se nombran los seres y objetos y también se pueden mencionar a los conceptos. Recuerden, seres, objetos y conceptos, ¿ya? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, madre es un sustantivo independiente, ¿no? Existe por sí solo. Y justicia es dependiente, ¿ya? ¿Por qué? Es dependiente porque depende de un ser. En este caso depende del juez, ¿ya? Madre independiente existe por sí sola y la justicia, ¿no?, se podría simbolizar con esta imagen, pero existe dependiendo de un ser, en este caso del juez, ¿ya? Entonces, seres, madre, conceptos, justicia, ¿no? Listo, veamos el siguiente criterio. El siguiente criterio es el criterio morfológico. Morfológico se asocia a la estructura, a la forma que presentan las palabras, ¿ya? Es una categoría gramatical variable, hemos dicho, ¿no?, por los accidentes gramaticales de género y número. ¿Ya? El sustantivo presenta esos dos accidentes. Veamos algunos ejemplos. León, leona, hombres, mujeres, ¿no? ¿Ya ven? Aquí, ¿no? León, leona, hombres, mujeres. ¿Listo? Género y número. Masculino y femenino en el género y número singular y plural, ¿no? Entonces vemos el criterio morfológico. Continuemos con el tercer criterio de estudio. El tercer criterio de estudio va a ser el criterio sintáctico, ¿ya? El criterio sintáctico. Cuando vamos a hablar de sintáctico se va a referir a la sintaxis, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver dentro de una oración, ¿ya? Se caracteriza por ser independiente y es modificado por un determinante y adjetivo. Determinante, recuerden, viene a ser el artículo también, ¿ya? El sustantivo sintácticamente, ahí está, funciona como núcleo del sujeto o del sintagma nominal. No se vayan a olvidar. La principal característica es que es núcleo del sujeto, el sustantivo, ¿no? ¿Ya? También puede ser núcleo del sujeto, ahí tenemos, puede ser una posición, puede ser un modificador indirecto, puede ser un objeto directo, un objeto indirecto, un complemento agente, un atributo,
o puede ser circunstancial, ¿ya? Pero su principal rasgo es ser núcleo del sujeto. El primero, ¿no? Núcleo del sujeto. Veamos el ejemplito. Nos dan una oración, nos dicen, ¿no? Tu prima trajo un peluche para Joshua por su cumpleaños. Nosotros sabemos que las partes de la oración son dos, sujeto y predicado. Sujeto, tu prima, y el predicado trajo un peluche para Joshua por su cumpleaños, ¿no? Ahora nos indica cuáles son sustantivos, prima, peluche, Joshua, cumpleaños, ¿no? Pero estos dentro del criterio sintáctico o dentro de una oración tienen diferentes funciones, ¿no? Prima, núcleo del sujeto, peluche, objeto directo, Joshua, objeto indirecto, y cumpleaños circunstancial de causa. ¿Listo? Muy bien. Veamos el siguiente criterio. El siguiente criterio es el criterio lexicológico. Este criterio es cuando nos indica que el sustantivo es de inventario abierto. ¿Ya? Quiere decir que la cantidad o el número de sustantivos es ilimitada, ¿no? Y además también acepta nuevas palabras. Estas palabras pueden ser provenientes de otras lenguas o derivados de los neologismos o nuevos términos, ¿no? Como por ejemplo chat, internet, cibernauta, Dota, etc., ¿no? Y tenemos los ejemplos: internet, Dota, Dota 2, el nombre de un juego, ¿no? Entonces, en el criterio lexicológico, los sustantivos aumentan, ¿no? Gracias al dinamismo del lenguaje. Muy bien, veamos. Ahora vamos a ver la clasificación semántica de los sustantivos, ¿no? Cuando vamos a hablar de clasificación semántica, vamos a hacer referencia a los significados. Primeramente vamos a ver por su naturaleza, ¿no? Cómo se clasifica el significado de los sustantivos por su naturaleza, ¿ya? Vamos a tener primeramente a los sustantivos concretos, ¿ya? Ahora, estos sustantivos concretos son, ¿no?, el nombre o las palabras que designan a los seres cuya existencia es independiente, existen por sí solos, ¿ya? Son seres que existen por sí solos de la realidad, ¿no? Por ejemplo, el perro, el cuaderno, zapatos, mochila, un helado. Por ejemplo, puede ser Roberto, Juan, María, Misti, Titicaca, etc., ¿no? ¿Ya? Y también una característica principal para determinar a estos sustantivos concretos es que los podemos percibir mediante nuestros sentidos, ¿ya? Generalmente por el sentido de la pista. ¿Listo? Continuemos. La siguiente clasificación semántica es por su naturaleza, ¿no? Y aquí también vamos a tener la segunda forma, que es el sustantivo abstracto, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es el sustantivo abstracto? Es cuando un ser designa, ¿no?, el nombre de un ser, pero ya no es independiente como en el caso anterior. En este caso es dependiente, o sea que necesariamente tiene que existir el ser para que estos sustantivos existan, ¿no? Ejemplo, la belleza, la alegría, la tristeza, la blancura, la locura, el enojo, ¿no? Estos no se pueden percibir fácilmente por los sentidos, pero sí a través de sus manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, nadie te puede decir la alegría es de color amarillo, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces son dependientes de un ser. Ahora seguimos con la clasificación semántica y ahora vamos a ver por su extensión. Aquí vamos a tener dos formas, el sustantivo común, ¿no?, y el sustantivo compuesto, ¿ya? Acá tenemos a los comunes, ¿no? Es, por ejemplo, cuando una palabra se designa en forma genérica a todos los seres de una misma especie, ¿no? Una palabra genérica, ¿ya? Seres de una misma especie. Por ejemplo, perro, alumna, país, volcán, río, oso, águila, ¿no?
sustantivos comunes, ¿no? Estos se van a diferenciar de la otra forma que son los propios, ¿ya? Ya tenemos un río, un oso, unas águilas, unos cerros, etcétera, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo se subclasifican estos comunes, ¿no? Mediante un sustantivo individual y un sustantivo colectivo, ¿ya? El sustantivo individual de los comunes es aquel que designan a un solo ser. Designan a un solo ser. Ejemplo, voz, músico, isla, pez, ave, árbol, etc. Y el sustantivo colectivo es aquel que indica la pluralidad de los seres, o sea, el grupo de seres, ¿no? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, coro, orquesta, archipiélago, cardumen, bandada, arboleda. Ya tenemos un ejemplito. Ahí tenemos un pez que pertenece al individual y aquí tenemos a peces que pertenecen al colectivo, pero no vamos a decir peces, porque si diríamos peces estaríamos yendo en plural, ¿no? Si decimos aquí pez individual, el colectivo correcto sería cardumen, ¿no? Cardumen. Listo. Continuemos con la clasificación semántica. Ahora vamos a ver seguimos en la forma B, por su extensión. Y aquí vamos a tener al sustantivo propio. Recuerden, anteriormente hemos visto los comunes y aquí vamos a ver al sustantivo propio, ¿no? El común indicaba en forma general. Y aquí el sustantivo propio indica el nombre del ser, pero en forma particular, ¿no? Para diferenciarlo del resto de la especie, ¿ya? Ejemplo, ¿no? En vez de decir perro, ya decimos peluchín. En vez de decir niña, Alicia. En vez de decir río, decimos Nilo. En vez de volcán, Misty. En vez de decir estudiante, Carlos, ¿no? En vez de decir cerro, Machu Picchu, ¿no? ¿Listo? Entonces, el sustantivo propio indica la forma particular de un sustantivo común con el fin de diferenciarlo de los demás. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a ver cómo se subclasifican por la clase del nombre. Vamos a tener 6 subclasificaciones. Primeramente los antropónimos. Antro significa hombre, ¿no? De hombre. Entonces aquí vamos a ver los nombres propios de las personas. Por ejemplo, Luis, Francisco, Jesús, María, Jonás, José, etc., ¿no? Nombres propios. Cuando aparecen los nombres de las personas, estamos hablando de los antropónimos. Ahora, siguiente clasificación es los patronímicos. Los patronímicos es el nombre de los apellidos, ¿no? Juárez, Díaz, Quispe, Fernández, Mamani, etc. ¿Ya? Tercera subclasificación, los hipocorísticos. Los hipocorísticos son los derivados, o podemos decir los sobrenombres reconocidos, ¿no? Por ejemplo, alguien se llama Luis, pero de cariño le dicen Lucho, ¿no? A José, por ejemplo, se le dice Pepe, ¿no? A Rosario, Charo. Entonces, todos ellos vendrían a ser hipocorísticos, ¿no? Sobrenombres reconocidos, ¿ya? Ahora, cuando vamos a hablar de los lugares o accidentes geográficos, los vamos a clasificar en topónimos, orónimos e hidrónimos, ¿ya? Topónimos, nombres de lugares, ¿no? Por ejemplo, ciudades, países, continentes, ¿no? Por ejemplo, Lima, Chiclayo, Arequipa, Perú, Asia, África, etcétera, ¿no? Tierra, por ejemplo. Orónimos, nombre de las montañas y accidentes geográficos, ¿no? Ejemplo, Huascarán, Misti, Alpamayo, ¿no? Por ejemplo, acá en Puno, Ayincapac, Japilla, ¿no? Etc. Y de los hidrónimos, nombre de los ríos. Todos hidros recuerdan de agua, ¿no? Todos los elementos de la naturaleza formados por agua, ríos, lagunas, ¿no? Ejemplo, Titicaca, Rímac, Amazonas, etc., ¿no? Entonces, estas son las subclasificaciones de los nombres, ¿no? De los sustantivos propios. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación morfológica o referida a la forma de los sustantivos.
Vamos a ver por su origen, ¿no? Sustantivo primitivo. Primitivo. ¿Listo? Sustantivo primitivo es aquel que no procede de otra palabra española. Ojo, de nuestra lengua española. Pero sí puede tener y hay palabras que tienen procedencia de otras lenguas extranjeras, ¿no? La característica es que posee un solo núcleo o raíz. Ejemplo, manzana, casa, mar, pan, hijo, suegra. ¿Ya? Un solo núcleo. ¿Ya? Un núcleo. Una sola núcleo o raíz. Ejemplo, la palabrita pan, ¿no? Ahora, ¿cuál es la principal característica de los primitivos? Es que este sustantivo primitivo va a poder dar origen a los sustantivos derivados. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar con la otra forma. Sustantivo derivado, ¿no? Son aquellos que provienen de otro sustantivo, generalmente de los sustantivos primitivos. ¿Ya? Forman familia léxica, forman un grupo de palabras porque se les agrega un morfema derivativo, ¿no? Pueden ser sufijos o prefijos, ¿ya? ¿Listo? Vamos a ver en qué trata. Vamos a tener 6 formas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos aumentativos. Por ejemplo, es cuando aumentan el significado del primitivo hasta la idea de grandeza, ¿no? Aumentan de tamaño por lo general, aumentan en sus características. Por ejemplo, una persona que usa zapatos grandes se les dice zapatón. Por ejemplo, de una casa muy grande, casona, ¿no? Muchachote, capaza, ¿no? Una mujer que es muy capaz, capaza, dicen en algunos lugares. Ahora, los diminutivos dan idea de pequeñez, ¿no? Y o afecto también, ¿ya? Ejemplo, chacrita, niñito, florecilla, azulino, terruño, ¿no? Se dan con cariño. Despectivos, lo contrario del diminutivo, que expresan burla, desprecio, desagrado, ¿no? Libraco, beatuca, calducho, vejete, etc. ¿Ya? Continuamos. También tenemos a los gentilicios, que son los que nos indican lugar de procedencia, ¿no? Por ejemplo, a las personas de Huancayo se les dice huancainos. A los de Tingo María, tingales, ¿no? A los de Madre de Dios, Mater Deidad, ¿no? O Madre Diosense, ¿no? Pueden tener más de un gentilicio. Los patronímicos son los apellidos derivados de los nombres, ¿no? Por ejemplo, de Rodrigo, Rodríguez, de Diego, Díaz, de Álvarez, de Pérez, ¿no? Patronímicos. Y por último, a los colectivos, ¿no? Que son los nombres de seres que expresan más de uno, derivados del primitivo, ¿no? Del primitivo, ¿no? No se van a confundir como, por ejemplo, pez, cardumen, ¿ya? Siempre tiene que ver la raíz, ¿no? La raíz del sustantivo primitivo, como ejemplo de vela, velame, ¿no? Vela, acá por ejemplo dice vela, aquí ustedes se me van a ver vela. De árbol, arboleda, árbol, aquí también está árbol. De pollo, pollada, ¿no? La raíz pollo, y aquí pollo, ¿no? Pollos cocidos, ¿listo? Muy bien, ahora seguimos con la clasificación morfológica y vamos a ver por la cantidad de lexemas. Hemos visto hace rato perdón, vamos a continuar. Por la cantidad de lexemas vamos a tener al sustantivo simple. Sustantivo simple es aquel que está compuesto por un solo lexema, ¿no? Pudiendo tener uno o más morfemas. Ejemplo, león, leones, tigresa, cien, arco, pies, etc., ¿no? Un solo lexema. Vamos a decir que todas estas palabritas por sí solas tienen un significado, ¿ya? Ejemplo acá, ¿no? Si vemos la imagen de que vamos a hablar de pies, sustantivo simple, un solo lexema. Ahora vamos a ver la otra forma de la clasificación morfológica que nos habla de por la cantidad de lexemas. Ya no es simple, sino es acá compuesto. Y el compuesto se caracteriza porque tiene 2 o más lexemas en su estructura, ¿eh? Ejemplos: guardafango, vaivén, cien pies, pelirrojo, arcoíris, ¿no?
Aquí vemos la imagen, ¿no? Recuerden, anteriormente hemos visto pies, ¿no? Aquí, miren, fíjense, pies. Se refiere a las extremidades, ¿no? En la forma simple, pero en la forma del compuesto, chicos, vamos a ver un animal, 100 pies, ¿no? No es que tenga 100, ¿no? Sino se le dice por la cantidad de patas que presenta este insecto. ¿Listo? Muy bien, vamos a seguir con la clasificación morfológica y por la cantidad de lexemas también vamos a tener la locución sustantiva. ¿Listo? ¿Qué será la locución sustantiva? Es cuando está compuesto por más de una palabra. Ojo chicos, más de una palabra, ¿no? En este caso es una unidad indivisible, ¿ya? No se puede dividir. ¿Listo? En general, una locución sustantiva es una frase u oración que sirve para designar a un ser. ¿Ya? Ejemplos: caballero de los mares, ombligo del mundo, la vida es sueño. Caballero de los mares, por ejemplo, nos indica la alusión a un hombre, ¿no? Miguel Grau. Por ejemplo, ombligo del mundo hace alusión a una ciudad, la cual es Cusco. ¿Ya? Muy bien chicos, dicho esto, terminamos con nuestra clase por el día de hoy.